Bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestros trabajos experimentales. Hoy vamos a realizar nuestros trabajos referente a sistemas en equilibrio. Es un trabajo experimental que está muy relacionado con el estudio de estática. ¿Ya? Bien, entonces nuestro trabajo experimental les indicaba que es sistemas en equilibrio. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo? Los objetivos son los siguientes: verificar la segunda condición de equilibrio estático, es decir, la suma de torques o momentos respecto a un punto fijo o a un eje de rotación debe ser igual a cero. Reiteramos, la segunda condición de equilibrio establece que la suma de torques o momentos respecto a un punto o respecto a un eje debe ser igual a cero. Otra de las condiciones es determinar las reacciones en los puntos de giro o puntos de apoyo, utilizando las condiciones de equilibrio. Fundamento teórico. Si se dispone, por ejemplo, de sistemas estáticos, es muy práctico aplicar las condiciones de equilibrio. Es decir, utilizar la primera condición de equilibrio estático. Esa primera condición establece que la suma de fuerzas sobre el sistema debe ser igual a cero. La segunda condición de equilibrio establece que la suma de torques o momentos también debe ser igual a cero. Aplicando estas condiciones de equilibrio para el sistema experimental mostrado, se obtienen las siguientes ecuaciones. Tenemos aquí un sistema experimental. Tenemos una barra de peso W, de longitud L. Desde el punto A una cierta distancia va a estar colgado un peso P a una distancia A. El peso de la barra sabemos que está en el medio, será L medios. Ha de existir una cuerda que va a unir desde el extremo de la barra, del punto B, hasta un punto tangencial del disco o polea. Y en este disco o polea vamos a tener una fuerza F que lo vamos a determinar mediante un dinamómetro. Entonces aquí tenemos un hilo, una cuerda que une a la barra con el disco de momentos o polea compuesta. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, tan solamente la polea compuesta, vamos a tener la tensión T, la tensión en el hilo que une con la barra. Esa tensión T es esta tensión T que vemos en el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la fuerza F que actúa sobre el disco de momentos o polea compuesta. Sabemos que este sistema o que esta polea va a estar en equilibrio, por lo tanto la suma de torques o momentos respecto al punto C tendría que ser igual a cero. Segunda condición de equilibrio. Si nosotros asumimos que en este sentido es negativo, sabemos que torque es fuerza por distancia. Entonces la fuerza será F por la distancia R minúscula. Menos F por R minúscula. Y la tensión o fuerza en el hilo hace girar en este otro sentido. Por lo tanto será positivo. La fuerza es T y su radio es R mayúscula o radio exterior. Entonces en el disco tan solamente tenemos dos fuerzas que producen torque o momento. Uno, la fuerza F externa que se mide en un dinamómetro, y T, que es otra fuerza que se produce en el hilo. F menos F por R minúscula más T, fuerza T por la distancia R mayúscula. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones del torque momento que se producen en el disco o polea compuesta respecto al punto C. Bien, entonces de esta ecuación podemos obtener T por R, está con signo negativo, pasa al segundo miembro con signo positivo, y a partir de esta podemos hallar el valor de la fuerza en el hilo. La fuerza en el hilo o tensión en el hilo va a ser igual fuerza F por R interior sobre R exterior. Este R pasa a dividir. De la misma manera, si nosotros hacemos suma de torques o momentos en el punto A y ahora en la barra,
Ahora en la base, la suma de torques o momentos en el punto A, sabemos que los que hacen girar en este sentido van a originar un torque negativo. Entonces lo primero que encontramos es el peso de la base. El peso de la base W, fuerza por su distancia L medios. Ahí está. Fuerza o peso de la base por su distancia L medios. Negativo porque hace girar en este sentido. Encontramos otra fuerza, el peso P. También hace girar en este sentido. Será menos P por su distancia al punto A. Y esa distancia es A minúscula. Finalmente, esta tensión T se tiene que descomponer en dos componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. Esa es la descomposición de esta fuerza en el hilo o tensión en el hilo. Cuando esta fuerza va a ser reemplazada por la componente vertical y la componente horizontal, la única fuerza que origina torque o momento es la vertical. Entonces, como esto va a ir en este sentido, origina un torque positivo. Más T vertical. Esta es la tensión T vertical por la distancia L. ¿No? Hasta el punto A, su distancia es L. Y esta componente horizontal de la tensión T no origina ningún torque porque justo pasa por el punto A. No origina ningún torque o momento. Tan solamente origina torque o momento esta tensión T vertical. Entonces tenemos menos el peso de la base por su distancia L medios, reiteramos, menos el peso de la base por esta distancia al punto A L medios, menos el peso colgado P por esta distancia A, más la tensión T vertical por la distancia L. Pero esta tensión T vertical, que es esto mismo, es T multiplicado por el seno del ángulo, porque este es cateto opuesto. Esta fuerza vertical va a ser igual a T multiplicado por el seno del ángulo. Ahí está. T por el seno del ángulo es la tensión vertical. Esta tensión vertical es T multiplicado por el seno del ángulo. Por la distancia L. Lógicamente, si esta es la tensión vertical, la distancia al punto A es L. ¿No? Su distancia al punto A es L. Pero nosotros sabemos que la tensión o fuerza en el hilo es F por R sobre R mayúscula. F por R minúscula sobre R. Este es el valor de la tensión T. Entonces, esta es la suma de torques o momentos en la base respecto al punto A. Y esa sumatoria de torques o momentos obtenida a partir de la segunda condición de equilibrio debe ser igual a cero. Entonces, consiste en verificar que evidentemente la suma de torques o momentos respecto al punto A para este sistema, especialmente en la base, debe ser igual a cero. En esto consiste el trabajo experimental, en verificar que esta ecuación va a ser igual a cero. ¿No? Reemplazando valores, esta ecuación tiene que ser igual a cero para determinar o verificar la segunda condición de equilibrio estático. Materiales y equipos. ¿Qué se requiere? Para este experimento se requiere lo siguiente. Prensas de mesa. Aquí abajo tenemos una prensa de mesa. Aquí abajo también la parte inferior tenemos otra prensa de mesa. Varillas. Aquí hay una varilla, otra varilla, otra varilla. Tuercas universales. Aquí hay una tuerca universal, aquí está otra tuerca universal. Una base de madera. Esta es la base de madera. Un peso adicional. Este es el peso que está colgado. Un disco de momentos. Este es el disco de momentos. Un dinamómetro con respectivo hilo. Este es el dinamómetro que mide el valor de la fuerza F con respectivo hilo de dial. Aquí hay un pedazo de hilo de dial y aquí también hay otro hilo de dial que une a la base con el disco de momentos. Ahí está. Ustedes van a ver que esto es el R minúscula y este otro que va hasta el hilo va a ser el R mayúscula. O sea que hay un hilo, una cuerda que une a esta base de madera con el disco de momentos. Este es el disco de momentos o polea compuesta. En el montaje del experimento ya estamos describiendo todos los materiales que se van a utilizar. Aquí tenemos una toma más clara solamente de la base. Este es el punto A.
Por aquí va a estar el peso W de la base de madera. Ahí está el peso P que está colgado. Aquí vemos que está colgado. Y aquí está la cuerda que va a ir hacia la polea. Esta cuerda es esta misma cuerda. Esa cuerda que une a la base con la polea en su parte exterior, en su R mayúscula. Bien, continuando. Procedimiento y ejecución. Se realiza de la siguiente forma. Se mide el valor de la fuerza F que actúa sobre el disco de momentos. Eso lo haremos con el dinamómetro. Se mide el valor del peso W de la base de madera y el peso P que está colgado sobre la base. Se mide la distancia o la longitud de la base de madera y la distancia A la cual está colgado el peso. Vamos a ir por partes. Procedimiento y ejecución. Reiteramos, se mide el valor de la fuerza F que actúa sobre el disco de momentos. Este dinamómetro va a medir la fuerza F. Se mide el valor del peso de la base. El peso de esta base de madera va a estar aquí en el medio. Eso se llama, es para nosotros W, el peso de la base, tenemos que medir. Se mide el valor de este peso que está colgado. Este peso que está colgado. Se mide la longitud de la base de madera. Toda esta longitud desde el punto A hasta este extremo, eso es para nosotros L. Se mide también la distancia a la cual está colgado el peso P. Si este es el peso P, la distancia del punto A es esta distancia hasta ahí, es la distancia A minúscula. Este es el punto de giro A mayúscula, este es el punto A mayúscula. Y esta distancia hasta ahí es la distancia A minúscula. Continuamos. Se mide el radio interior R. Este radio, debemos medir este radio, donde está unido el hilo del dinamómetro. Este radio es el radio pequeño, el radio interior R. Posteriormente se debe medir el radio exterior R de la polea compuesta o disco de momentos. Este es el radio exterior R mayúscula desde aquí hasta el extremo, donde está el hilo que va a unir con la base, este hilo que viene ahí, ¿no? Entonces tenemos que medir este radio R mayúscula, R mayúscula. También se debe determinar el ángulo de inclinación de la cuerda que une a la base con el disco de momentos, con un transportador. Aquí hay un hilo. Este hilo que va a ir a unir, este hilo continúa, ahí está viendo, se ve ahí. Ahí estamos viendo el hilo, continúa hasta llegar al disco de momentos. Este hilo, con una línea horizontal, formaría el ángulo θ. Se tiene que medir este pequeño ángulo con un transportador. El ángulo que llega a formar esta cuerda, este hilo que une a la base con el disco de momentos con la horizontal. En este sector va a estar el ángulo θ. El ángulo θ se mide con un transportador. Y con todos los datos obtenidos se debe verificar la segunda condición de equilibrio. ¿Y cuáles son los datos que se registran? Por ejemplo, cuando el sistema está en equilibrio, este dinamómetro mide el valor de la fuerza F y esa fuerza F medida en Newton vale 5,883 Newton. Mide este dinamómetro. El dinamómetro es un dispositivo que sirve para medir fuerzas. Este dinamómetro mide el valor de 5,883 Newton. Se mide el valor del peso W, es decir, el peso de esta base. La base de madera tiene un peso y ese peso es igual a 0,556 Newton. 0,556 Newton. Medimos el valor del peso que está colgado, el peso P. El peso P es este peso que está colgado en la base
y ese valor es 4,88 newton. Medimos la longitud de la base de madera. Desde este punto A hasta este punto B, con un flexómetro medimos toda la longitud y esa longitud es igual a 55 centímetros, pero en metros es 0,55. 0,55. Medimos la distancia A desde el punto A, este es el punto A, hasta el lugar donde está colgado el peso P, esa distancia es A minúscula. Y esa distancia vale 37,5 centímetros, esta distancia. Pero en metros es 0,375. Bien, continuaremos. Medimos el radio R interior de la polea compuesta o disco de momentos. El R minúsculo es esta distancia, desde aquí hasta ahí, donde está este hilo. Entonces, esta distancia R minúscula es 7,5 centímetros. Reiteramos, con una regla se mide esto, 7,5 centímetros. Pero en metros será 0,075. ¿De acuerdo? Medimos el radio R mayúscula, esta R. Ese valor de R mayúscula hasta el extremo, desde el punto C hasta el extremo donde está el hilo conectado al disco, ese radio es igual a 10 centímetros. Pero en metros será 0,10. Reiteramos, el R mayúscula desde el punto C hasta el extremo es 10 centímetros, pero en metros será 0,10. Finalmente medimos el ángulo θ en grados, que es 56 grados. Es este ángulo. Este es el hilo y ese ángulo es para nosotros 56 grados con la horizontal. O sea que hay un ángulo. Este hilo que se observa, este hilo que está inclinado, con la horizontal, con una línea horizontal forma un ángulo. Y ese ángulo se mide con un transportador y es igual a 56 grados. 56 grados. Entonces ahí tenemos todos los datos necesarios para verificar la segunda condición de equilibrio. Procesamiento de datos o cálculos. Se debe verificar la segunda condición de equilibrio en base a la ecuación obtenida anteriormente. En la base, la suma de torques o momentos en el punto A, en el extremo de la base, era igual a 0. Esta es la ecuación donde ustedes tienen que ir reemplazando el valor de W, el valor de la longitud L, el valor de P de la tabla obtenida, el valor de I minúscula, el valor de la fuerza F del dinamómetro, el radio interior de la polea compuesta, su radio exterior, multiplicado por el seno del ángulo, multiplicado todo esto por el valor de L o longitud de la vara, debe ser igual a 0. Entonces reemplazan aquí todos los valores que hemos obtenido en el registro y obtención de datos y tienen que demostrar que evidentemente es un valor próximo a 0. Conclusiones. En conclusiones, una vez que ustedes verifican esta ecuación, el valor que vayan a obtener los reemplazan aquí en conclusiones e indicarán la suma de torques o momentos es igual a 0. Se supone que exactamente no va a salir igual a 0, pero ustedes haciendo el redondeo correspondiente, tienen que verificar que evidentemente la suma de torques o momentos en el punto A es igual a 0. Eso se hace con un redondeo sencillo. Tienen que empezar a redondear los valores numéricos hasta determinar que la suma de torques o momentos es igual a 0. Y esa parte lo explican en conclusiones. Finalmente, el cuestionario. La primera pregunta dice, determinar las reacciones en el punto A de la base. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aquí el gráfico correspondiente o diagrama de cuerpo libre de la base. Este es el punto A. En esta base tenemos el peso W de la base, el peso P que estaba colgado, la tensión T que se descompone en una componente horizontal y una componente vertical. Y ustedes saben que este ángulo dijimos 56 grados. Entonces, en eso consiste en que ustedes tengan que hallar la reacción horizontal en el punto A y la reacción vertical. Cuando ustedes hallen la reacción horizontal en el punto A y la reacción vertical, también van a hallar la reacción total que se produce en este punto. Esa reacción total que se produce en ese punto, ya verán ustedes cómo
utilizan la sumatoria de sumas horizontales igual a 0, suma de fuerzas verticales igual a 0. Con eso van a hallar la reacción A horizontal y la reacción A vertical. Reitero, este ángulo es 56 grados. Esta tensión T, que ustedes van a sacar de acuerdo a lo establecido anteriormente, lo descompone en una componente vertical y una componente horizontal. Una vez que tengan las dos componentes, sacando el valor de T mediante la fórmula establecida, donde este ángulo, reiteramos, es 56 grados, quiero que encuentren la reacción A horizontal, la reacción horizontal en A, la reacción vertical en A y la reacción total en el punto A de la base. La otra pregunta indica lo siguiente. Si la masa de la polea compuesta o disco de momento, si este disco, todo en forma conjunta, tiene una masa de 0,8 kilogramos, determinar las reacciones que se producen en el punto C, en este punto. Si ustedes se fijan, hay una tensión T que está inclinada, hay una fuerza F en el dinamómetro, van a sacar el peso de la polea compuesta. Si usted tiene la masa, para sacar este peso, seguramente va a multiplicar masa por gravedad. La gravedad de oro es 9.76, no, creo que tengo que colocar 9.81. La gravedad en oro es 9,76 metros por segundo. Entonces, para sacar este peso, esta masa multiplican por la gravedad. 0,8 kilogramos por la gravedad de oro, 9.76 metros por segundo cuadrado, que va a salir en Newton. Esta multiplicación de 0,8 por 9.76, la gravedad de Oruro, les va a dar el valor del peso de la polea compuesta. Teniendo este valor, teniendo el valor de la fuerza F que ya hemos indicado, que vale 5,883, teniendo la tensión T que van a sacar con la fórmula deducida para la tensión T en el hilo, quiero que hallen el punto C la reacción horizontal en C, la reacción vertical en C y la reacción total en el punto C. Bueno, esas son las dos preguntas referentes al cuestionario de este trabajo. Bueno, les quedo muy agradecidos, jóvenes universitarios, por su gentil atención y espero que entreguen este trabajo en sus horarios establecidos.